Santo. Amén. Ave María Purísima. La oración colecta de esta misa es la siguiente. Oh Dios, de quien Judas recibió el infinito castigo por su pecado, y el buen ladrón el premio de su confesión, haznos sentir el efecto de tu misericordia, para que así como Jesucristo nuestro Señor de su pasión dio entrando su merecido, así también, destruido en nosotros el error del hombre viejo, nos conceda la gracia de resucitar gloriosamente con él. La lectura es del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando reunís no es ya para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar y sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues ¿qué? ¿No tenéis vuestras casas para comer y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen? ¿Qué os diré de esto? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que Él había sido traicionado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado a la muerte, haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz después de haber cenado y dijo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Pues si antes nos juzgásemos, no seremos juzgados por Dios. Si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. El Evangelio según San Juan. La víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos, que viven en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarle, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y que como había venido de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa y se quita sus vestidos, y habiendo tomado una toalla se la ciñe. Echa después agua en una jofaina y pónese a lavar los pies de los discípulos que se habían y a limpiarlos con la toalla con la que se había ceñido. Viene Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, tú lavas los pies. Le respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Le dice Pedro: jamás me lavarás tú los pies a mí los pies. Le respondió Jesús: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, mas no todos. Como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo: no todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies y tomado otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavar los pies unos a otros. Ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho con vosotros, lo hagáis también vosotros. Un año más, quizás el último, algunos de nosotros, el Señor nos concede la gracia de celebrar la institución de su Eucaristía, su testamento, de vivir gracias a Dios y a su misericordia en el verdadero sacerdocio que Él instituyó en sí mismo. Y dijo el Señor: con gran deseo
con ansia, he querido comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. A la hora de que Jesús cenaba con sus discípulos en el cenáculo, en el templo, estaban sacrificando miles de corderos, con unos ritos que estaban a punto de periclitar. Y Jesús, que nunca se llamó sacerdote ante sus discípulos ni ante la gente, él inauguró un nuevo sacrificio, una nueva ley y por lo tanto un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque lo antiguo era sombra, era prefiguración, era adelanto de lo que iba a ser plenitud con él y en él. Y esto es una realidad maravillosa que nosotros que estamos aquí como católicos lo sabemos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, a su fidelidad, aunque hay una apostasía general, nosotros hemos tenido el don inconmensurable de estar en su iglesia, de celebrar la verdadera Pascua, la de Él. Porque el Señor es sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Él no es el sacerdocio de Aarón. Jesucristo tiene un sacerdocio que ya no va a perecer, que ofrece el sacrificio verdadero porque es el único que limpia los pecados y borra la culpa de los hombres. Y Dios prescribió sacrificar toros y machos cabríos para con su sangre asperger al pueblo para recordarles: sois pecadores. Pero el sumo sacerdote también era pecador y ofrecía esas víctimas primero por sus propios pecados y después por los de la gente. Y cada año se repetía eso. Y eran miles de corderos, miles de víctimas, y esa sangre que corría a ríos y que aspergía a ese pueblo no hacía más que recordarles su culpa, pero no les borraba los pecados, porque era el anuncio de que va a venir un sacrificio, un sacerdocio nuevo que sí va a borrar esa culpa y se va a hacer una vez para siempre, porque ese sacerdote, ese sumo sacerdote, es el único que además va a ser víctima. Y este es lo inconcebible del amor de Dios por nosotros. Él se ha hecho nuestra víctima para borrar de una vez para siempre nuestros pecados. Y por eso Él, y solo Él, ha hecho el único sacrificio válido. Y por eso el Señor instituyó en esta noche el nuevo sacrificio, que es la Santa Misa. Es sacrificio, no es cena pascual, no es ágape fraterno, no es un consuelo colectivo, es su sacrificio. Y para un sacrificio nuevo hace falta un sacerdocio nuevo, y por eso el Señor, que es el único sacerdote, es el único que es capaz de sacrificar a esa víctima, que es el mismo. Él, y solo Él, ha instituido a hombres, ha elegido a hombres, Él. ¿Para qué? Para que esos hombres actualicen ese sacrificio. Es el mismo sacrificio, pero actualizado. Y esto es otro milagro cotidiano para nosotros. El Señor estuvo 33 años entre nosotros y su humanidad velaba su divinidad. Y en la Eucaristía, esas especies del pan y el vino velan su humanidad gloriosa. Es el mismo misterio y es la misma fe la que nos hace confesar lo mismo. Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, verdadero Dios y verdadero hombre, y me postro, te adoro, realmente presente el sacramento del altar. Y esto es una realidad que tenemos por la fe católica que hemos recibido. Y por eso el Señor instituyó a hombres
elegidos de entre el pueblo, débiles, frágiles, miserables como los hombres, como todos sus hermanos. ¿Para qué? Para consagrándolos, apartándolos, haciéndolos suyos, fuesen capaces por el poder que recibieron en su ordenación de transformar, de convertir ese pan, ese vino en su cuerpo y en su sangre. Y esto solamente es por el poder de Dios. Y esto, que es la esencia de la Iglesia Católica y de su culto, el sacerdocio católico y la Eucaristía, esto que parecía intocable, invulnerable, que parecía algo sacrosanto, y lo es, ha sido profanado, ha sido tergiversado, nos han dado el cambiazo, ha sido el golpe maestro de Satanás. Hacer creer que eres sacerdote y eres un laico, porque te han engañado, porque han cambiado lo que la Iglesia estableció como forma sacramental para hacerte sacerdote, y ya no eres sacerdote. Y al cambiar la consagración de la misa, al cambiar la misma misa, ya no es misa, es otra cosa. Es un servicio, es una reunión litúrgica como la de tantos herejes. Pero ya no es la misa católica, la única misa, la de los apóstoles. Y esto os tiene que hacer, Dios mío, gracias, porque aún tengo esa fe. Y esto es una llamada muy especial de atención a los sacerdotes. El sacerdote no es alguien que se aprende unas fórmulas en latín y unas posturas y unos ritos, sino que es un hombre que tiene que identificarse con Jesucristo, como cualquier cristiano, pero muchísimo más. ¿Por qué? Porque ha sido ungido para ser otro Cristo, porque tú le prestas tu humanidad al Señor, y no media hora, una hora aquí, toda tu vida. ¿Y cómo es posible que Dios se haya arriesgado a tanto cuando en la última cena uno de sus sacerdotes lo estaba vendiendo, lo había vendido, lo había traicionado, y lo eligió él? Y todos se preguntaban, ¿seré yo maestro? Todos podemos ser traidores, todos, inclusive los sacerdotes, todos. ¿Por qué? Porque somos muy débiles. Y porque el mundo nos tiene, pero vamos, más que apuntar, nos tiene en la mira, continuamente en la mira. Porque tumbar a un sacerdote, hacerlo tibio, hacerlo mundano, hacerlo pecador, es una victoria para el infierno. Y se lleva a muchísima gente detrás. ¿Culpa de quién? No oras, no te identificas con tu modelo, que es Jesucristo, no te haces Eucaristía también, te arriesgas a eso. Pida mucho por nuestra santificación. No que seamos buena gente, que seamos santos, que nos pudramos en el surco de nuestra vocación, que nos hagamos Eucaristía, que nos muelan como a trigo en el molino para ser harina limpia del Señor. Pida mucho por nosotros esto, porque es por su bien. Pues fíjense, nuestro Señor, incluso aunque seamos malos sacerdotes, si hacemos bien el rito, ex opere operato, ustedes reciben la gracia, reciben el sacramento, nosotros recibimos nuestra condenación. Y claro, porque Dios quiere asegurar para la gente el bien inmenso de su Eucaristía. Y quiere que el primer beneficiado sea el sacerdote, nosotros los primeros, que tenemos el privilegio de tocar al Señor, de comerlo bajo todas las especies, que tenemos el privilegio de ordenarle: ven, Señor, encárnate ahora. Al decir las palabras de consagración, Dios nos obedece, aunque seamos los más indignos de todos, por puro amor a nosotros, a todos. Es un misterio de amor infinito, infinito. Y cada misa es un jueves santo. Yo no fui sacerdote durante muchos años pensando que lo era. Ahora que cada vez puedo celebrar la misa de los apóstoles, la misa católica, de Dios mío, ¿qué he hecho yo
para poder estar aquí y celebrar esta misa. No he hecho nada, todo gratuito, para conocerles a ustedes que son católicos muchos años antes que yo. ¿Qué he hecho yo? Nada, tú me trajiste aquí. Gracias, Señor, por el don tan grande de tu amor. Gracias porque aún tenemos la misa, aún tenemos sacerdotes válidamente ordenados. ¿Cuánto van a durar? Lo que Dios quiera. Pero no somos eternos. No somos eternos. Pero si somos fieles y amamos la Eucaristía y pedimos al Señor, Señor, envíanos sacerdotes según tu corazón, no mercenarios, no funcionarios, sacerdotes según tu corazón, que reflejen en su vida tu vida, que sus palabras sean las tuyas, que piensen como tú piensas, que sientan como tú sientes, que sean pastores, que nos den el pan de la vida, el pan de tu palabra. Y nosotros, Señor, que tenemos la Eucaristía aquí, Señor, que no nos separemos de la Eucaristía. De verdad, qué privilegio vivir con el Señor aquí. Visítenlo, adórenlo, comúlguenlo, por lo menos por Pascua, pero siempre que puedan. Con cuánto deseo he querido celebrar esta Pascua con vosotros. ¿Para qué viene el Señor aquí? Para estar contigo, para estar conmigo en lo más profundo de mi corazón, para darme palabras de amor, para recordarme el cielo que me tiene preparado. Para eso viene, ¿quién está entre nosotros? Dios con nosotros, Emmanuel. Para eso se encarnó. Y para eso se hizo víctima. Y para eso quiere que nos hagamos también con Él víctimas, para que nuestro hombre viejo muera cada día un poco más y podamos vivir más en su vida. Y esto es posible solamente con su gracia, con la Eucaristía, con los sacramentos que fluyen de aquí, fluyen de la Iglesia, que es la depositaria, es la administradora, es nuestra madre, que nos quiere alimentar con eso. No seamos remolones, seamos hijos agradecidos, hambrientos de ese pan de vida. Y si alguien recibe el llamado del sacerdocio, que se prepare, porque ahora ser sacerdote en estos tiempos, aparte hace falta un grandísimo discernimiento, es vivir en realmente una vida de mucha cruz, de incomprensión, de mucho sacrificio, de mucho estudio, porque hay que dar razones de nuestra fe. Y esto implica pues una vocación de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que elige, el que llama, totalmente gratuitamente, totalmente desinteresadamente, absolutamente libremente. Nadie se puede decir, yo me lo merezco, nadie se merece ser sacerdote. Y por lo tanto, pues demos gracias a Dios por la fe que hemos recibido, y demos gracias porque tenemos la posibilidad de recibirlo siempre que vengamos aquí. Y compadezcamos mucho de esta iglesia en la cual esto es un espejismo. ¡Qué tristeza! No hay sacerdotes, no hay misas. Templos están totalmente usurpados, están totalmente profanados con cosas que ya no son católicas. Y lo triste es que se creen católicos. Y no lo son ya. Como tantos pastores y obispas, no son nada. No son nada. Los anglicanos estuvieron 3 siglos creyendo que eran obispos y sacerdotes hasta que el Papa León XIII definió las órdenes anglicanas son nulas e inválidas. Son todos laicos. No tienen sucesión apostólica. No hay sacerdocio. No hay sacerdocio, no hay Eucaristía. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así de triste, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor que me has dado el don del sacerdocio, que me has conservado la fe católica. Bendito sea el Señor que me has puesto aquí para poder vivir en la fe y para poder aprender a vivirla. Con la catequesis, con la predicación, con la enseñanza de la Iglesia, que es lo que tratamos de darles a ustedes. Y esto de verdad es un privilegio impresionante. No se acostumbran a los privilegios.
porque se va a pedir cuentas de cada cosa que recibimos. Y a quien más se le da, más se le exige. Pero se nos exige amor. Y el amor con amor se paga. Qué pena, ojalá no hubiera conocido esto. ¿Qué estoy diciendo? Absoluto. Y esto es más cruz, evidentemente. Y es más sufrimiento. Y es más pasión con el Señor. Pero es la alegría de saber que estamos viviendo en la bienaventuranza adelantada. Y esto es un honor, es un honor. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo hace a sus elegidos, a los que están en el camino de la predestinación. Y eso somos todos nosotros aquí. Bien, pues tiramos mucho por nuestros sacerdotes, por las vocaciones al sacerdocio, pero mucho también para reparar las ofensas que podemos haber hecho también nosotros en la Eucaristía. Que jamás nos acerquemos indignamente a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque es un sacrilegio, es una ofensa a su amor. Y por tanto, Señor, quiero vivir en la pureza de conciencia, quiero vivir en la verdad, quiero vivir en la verdadera vida cristiana. Y como tengo el sacramento de la confesión, bueno, puedo limpiarme cuando haga falta, ¿para qué? Para ser lo más digno posible para recibirte. Y esto está al alcance de todos. No dejen pasar la gracia de Dios, que pasa y no vuelve. Y por tanto seamos también muy generosos para invitar a la verdad, a la luz, a quien esté en las tinieblas o en la penumbra. Y reflejemos esa luz en nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros deseos, con nuestra forma de comportamiento. Y eso tiene que ser bondad, tiene que ser comprensión, tiene que ser mucho respeto. Y silencio, no para otorgar, sino para pedir y rogar. No hagamos nada con discutir, ni con condenar al prójimo, ni con corregir fuera de lugar. Que nuestra vida sea una corrección sin palabras. Que nuestro testimonio sea lo suficientemente luminoso para despertar en la conciencia el deseo de ¿por qué vives así? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué te comportas así? Y darte razones de mi esperanza. Y haremos un gran bien, un grandísimo bien, que además nos hará mucho más humildes para seguir haciendo lo mejor. Al fin y al cabo, el bien que hagamos es siempre dar a Dios, dar a los demás lo que Dios nos da a nosotros mismos. La fuente del bien es solamente. Y esa fuente está aquí, esa fuente está en la Eucaristía, esa fuente está en la oración, esa fuente está en la cruz que nuestro Señor hizo, pues, ese altar para que esa víctima que Él mismo quiso ser se hiciese verdaderamente la salvación de todo el mundo. Y pedimos mucho también, y por último, para que nuestras familias pues haya un ambiente cristiano, porque las vocaciones surgen donde hay fe. Y Dios puede llamar a cualquiera, hasta un pagano puede ser un santísimo sacerdote hoy en día. Pero es algo extraordinario. Lo ordinario es que Dios llame en familias católicas. Y tampoco hay que poner la vocación a nadie. Hay que decir, es una opción más. Y si Dios te llama hijo, pues sé generoso. Y ya la Iglesia ayudará a discernir en cada caso si hay o no hay vocación. Pero no es una cosa que hay que imponer a nadie, mucho menos que excluirla de entrada a nadie. Porque así hemos ido todos. Y cada uno, cuando reflexiona su propia vocación, dice: Dios mío, pues has estado tú el que me ha ido llevando de un lado a otro hasta llevarme a donde tú querías que estuviese, para ser tu sacerdote y para ser así también pues un ministro digno de tu altar. Pues que Dios nos bendiga a todos con este grandísimo regalo de Eucaristía, que sea para todos pues un compromiso de más fidelidad al Señor, y que seamos también muy generosos para pedirle al Señor muchísimas gracias para vivir cada vez más cerca de Él, de su corazón y de sus altares. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.